Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, generando un montón de debates y especulaciones. Hoy vamos a desgranar algo que muchos se preguntan: ¿el amor entre Mert y Afra es real o es pura actuación? Prepárense porque vamos a investigar a fondo, a analizar las pistas y a tratar de llegar a una conclusión que satisfaga nuestra curiosidad. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante. A lo largo de este vídeo, vamos a examinar todo lo que rodea a Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu, los protagonistas de una de las series turcas más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, Yalan o Amor de contrabando como la conocemos por aquí. Desde los primeros rumores que apuntaban a una relación más allá de la pantalla hasta las últimas apariciones públicas y declaraciones, hay mucha tela de donde cortar. Vamos a repasar juntos los momentos clave que han alimentado esta especulación, analizaremos el lenguaje corporal, las interacciones en redes sociales, las opiniones de sus compañeros de reparto y hasta lo que dicen los medios y los fans. La idea es tener una visión lo más completa posible para que cada uno de ustedes pueda formar su propia opinión. ¿Serán dos jóvenes actores viviendo una historia de amor de película, o será una estrategia bien orquestada para mantener el furor por la serie? Vamos a descubrirlo. Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que remontarnos al inicio de Yalan. Desde que se estrenó la serie, la química entre Mert y Afra fue innegable. Sus personajes, Ferit y Seyran, conectaron de una manera tan profunda con el público que muchos empezaron a desear que esa chispa trascendiera la ficción. Y es que, admitámoslo, a veces vemos a dos actores con tanta complicidad en escena que nos cuesta separar la realidad de la fantasía. Los fans, ávidos de romanticismo, empezaron a notar gestos, miradas, e incluso algunas coincidencias fuera de las grabaciones que avivaron las llamas de la especulación. Uno de los primeros indicios que hizo saltar las alarmas fue la aparición de fotos y vídeos donde se les veía juntos en momentos de ocio, fuera del set de grabación. Al principio muchos lo atribuían a la amistad que suele surgir entre compañeros de trabajo que pasan tantas horas juntos. Sin embargo, la frecuencia de estos encuentros y la naturaleza de algunas de estas imágenes empezaron a sugerir algo más. Se les veía en cenas íntimas, como cenando solos o compartiendo momentos más personales. Y aquí es donde entra el primer dilema: ¿son estas imágenes prueba de una relación real o simplemente la demostración de una amistad sólida? Otro aspecto crucial es la forma en que ambos manejan su vida privada. Tanto Mert como Afra en general han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales públicas. Esto, paradójicamente, puede jugar a favor y en contra de la teoría de que su amor es real. Por un lado, si estuvieran juntos, podrían querer mantenerlo en privado para evitar la presión mediática y proteger su relación. Por otro lado, la falta de confirmación oficial, o incluso de negaciones contundentes, puede ser interpretada como una forma de generar expectación y mantener el interés en la serie. Hablemos de las redes sociales. En un mundo donde las redes son una ventana a la vida de las celebridades, las interacciones de Mert y Afra en plataformas como Instagram se han analizado hasta el último detalle. Los me gusta mutuos, los comentarios juguetones, las fotos compartidas con guiños sutiles, todo ha sido objeto de escrutinio. ¿Son estas interacciones genuinas expresiones de afecto entre dos personas que se quieren, o son parte de una estrategia de marketing bien calculada para mantener viva la conexión con sus seguidores? Es cierto que muchos actores utilizan sus redes para promocionar sus proyectos y conectar con su audiencia, pero a veces la línea se difumina. También hemos visto cómo sus compañeros de reparto han sido preguntados repetidamente sobre la relación de Mert y Afra. Sus respuestas, a menudo evasivas o ambiguas, han añadido más leña al fuego. Algunos han elogiado su química en pantalla, pero pocos han confirmado explícitamente si hay algo más allá. ¿Son estas evasivas una forma de proteger la privacidad de Mert y Afra, o simplemente no saben o no quieren decir nada que pueda perjudicar la imagen pública de la serie? La verdad es que en el mundo del espectáculo, a veces la diplomacia juega un papel fundamental, y decir demasiado puede ser contraproducente. Ahora analicemos el lado de la actuación. Si bien la química en pantalla entre Mert y Afra es innegable, es importante recordar que son actores profesionales. Su trabajo es convencer al público de que sienten lo que sus personajes sienten.
Y en Yalan lo hacen de maravilla. Las escenas de pasión, de conflicto, de ternura, todo parece tan real que es fácil dejarse llevar. Podríamos argumentar que su habilidad para transmitir emociones tan intensas en la ficción es simplemente un testimonio de su talento actoral. Quizás la intensidad de su conexión en la serie se ha trasladado a la vida real, pero no necesariamente en un sentido romántico. La industria del entretenimiento, y especialmente la de las telenovelas turcas, es conocida por explotar al máximo el atractivo de sus estrellas. Las historias de amor en pantalla a menudo se extienden a la vida real en la imaginación de los fans, y las productoras y los propios actores pueden ser conscientes de este fenómeno y hasta cierto punto capitalizarlo. Si Mert y Afra fueran pareja, sin duda aumentaría el interés por la serie. Si no lo fueran, la especulación constante sobre su relación podría ser una herramienta de marketing muy efectiva para mantener el engagement de la audiencia. Consideremos también la presión de los fans. Los seguidores de Yalan han desarrollado un apego muy fuerte a la pareja de Ferit y Seyran. Quieren verlos felices, tanto en la ficción como en la vida real. Esta presión puede influir en cómo los actores se presentan públicamente y en cómo se maneja la información sobre sus vidas privadas. Es posible que Mert y Afra se sientan influenciados por esta expectación y, de alguna manera, jueguen con ella, ya sea conscientemente o no. Otro factor a tener en cuenta son las entrevistas y las declaraciones. Cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, sus respuestas han sido, en su mayoría, cautelosas. Mert ha llegado a decir que son muy buenos amigos y que se apoyan mutuamente. Afra, por su parte, ha evitado pronunciarse de forma clara, prefiriendo centrarse en su trabajo y en la serie. Si bien esta discreción puede ser admirable, también deja un espacio para la interpretación. Si estuvieran juntos, una negación o una respuesta ambigua podría ser una forma de proteger su relación. Si no lo estuvieran, podría ser una forma de no alimentar rumores innecesarios. Hemos visto también momentos de evidencia, que han sido ampliamente difundidos. Por ejemplo, las noticias sobre el supuesto regalo de Mert a Afra en su cumpleaños, o las imágenes de ambos saliendo juntos de eventos. Cada uno de estos eventos se convierte en una pieza más del rompecabezas para los fans y los medios. Pero, ¿son estas pruebas concluyentes? Un regalo de cumpleaños puede ser un gesto de amistad. Salir juntos de un evento puede ser por coincidencia o porque pertenecen al mismo círculo social. Es la suma de muchos pequeños indicios lo que genera la especulación, pero rara vez hay una prueba irrefutable. En conclusión, después de analizar todos estos puntos, la pregunta persiste: ¿amor real o actuación? La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Mert y Afra, cualquier cosa que digamos será especulación. Sin embargo, lo que sí es innegable es la química que comparten en pantalla y la fuerte conexión que han forjado con su público. Han logrado crear personajes que enamoran y una dinámica que atrapa. Si su relación es real, esperemos que encuentren la felicidad y que puedan disfrutar de ella lejos de la presión mediática. Si por el contrario todo es parte de una estrategia o simplemente una gran amistad, debemos reconocer y aplaudir su talento para mantenernos a todos enganchados. Lo que está claro es que Mert y Afra han sabido generar un halo de misterio alrededor de su relación, y eso, en la industria del entretenimiento, a menudo funciona a la perfección. Al final del día, lo importante es que nos han brindado una serie increíble y personajes memorables. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos en la vida real, o consideran que es simplemente una actuación magistral? Déjenme sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad del canal. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también siguen esta historia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.